por acá a Froilán Domínguez, ex sacerdote, analista de temas religiosos. Froilán, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Andrés Abulquerque, analista político. Gracias, Andrés, por estar aquí en el programa. Recuerda el número telefónico para preguntas a nuestros invitados o también comentarios. Son importantes para nosotros. A ver, siempre se habló, y vamos con el tema del Papa Francisco y la mediación en lo que está pasando entre Washington y La Habana. Siempre se habló de la mediación del Papa Francisco entre Cuba y Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones. Y hoy hay más detalles, han surgido una serie de detalles en una serie de artículos. Se sabe, por ejemplo, que el cardenal Ortega le entregó a Obama durante una visita, un encuentro secreto, en agosto de 2014, una carta del Papa Francisco. Por ahí vamos a partir. Froilán, se dice que en esa carta el Papa está ofreciendo ayudar de cualquier modo, de esa forma es que lo ponen, en las negociaciones con Cuba. Aparentemente, en algún momento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba sobre las relaciones diplomáticas, el proceso se estanca. Y hay un senador de los Estados Unidos que se acerca a la Casa Blanca y les dice que por qué no intentan la mediación a través del Vaticano. Y ese pedido de la Casa Blanca es que él va al Vaticano. La respuesta del Vaticano es la carta que el cardenal Ortega lleva a Washington. No fue iniciativa del Papa, no fue iniciativa del cardenal Ortega, fue a sugerencia de la Casa Blanca. Congresistas y cabilderos que estaban buscando ese acercamiento con Cuba, de ahí es que parte. Sí, dije la Casa Blanca, a lo mejor es el Departamento de Estado, pero sí, el hecho es que un senador fue el que se tomó la iniciativa de ofrecer como solución alternativa la mediación del Papa. ¿Qué piensas, Andrés? Y además también te quería preguntar, ¿no existe registro de esa visita del cardenal Ortega a la Casa Blanca porque nunca se inscribió? Espíritu cofradíaco. Pero en este caso prefiero salirme de las formas, porque lo que estamos tratando de buscar es lo más posible que de positivo pueda haber. Lo primero que pienso es que esta política de mediación de la Iglesia no hace más que entrar, y Froilán lo sabe mucho mejor que yo, dentro de la norma que tiene la Iglesia, sobre todo en las últimas décadas, de limar asperezas, contención de problemas, no necesariamente solución, en un ambiente que por lo menos es teóricamente neutral. La Iglesia debe proponerse lo más neutral posible para poder contar con la confianza de las partes beligerantes, de lo contrario no puede ser. Esto sin alejarse del papel litúrgico, del papel de representante de Dios. Quería decir un detalle, y me lo dijo una gran amiga que me mandó un texto sabiendo que iba a hablar de este tema. La Iglesia son muchos. No es Ortega, no es el Papa, no es uno, no es el otro. Hay muchas personas, hay en una enorme cantidad de feligreses, de fieles, que abnegadamente hacen trabajo hasta de ayuda a terceras personas. Y pienso que si bien esta intervención, o no intervención, esta mediación, esta colaboración de la Iglesia puede haber sido muy positiva, es importante que baje de la jerarquía y permee los niveles más bajos de los creyentes y los hombres de fe, de manera que la mediación sea verdaderamente efectiva. Y que baje también a los mandos intermedios y bajos del gobierno cubano. Sin lugar a duda, pero con la presión del feligrés, todo el mundo tiene un primo que va a la iglesia, si se quedan en los niveles del alto esqueleto, tiene una significación, pero es importante que permee hacia abajo. Pudiera ser una referencia histórica a qué se debe este proceso en el cual el Papa está interviniendo, y lo hizo también San Juan Pablo II. Desde el siglo XI, la Iglesia ha tratado de desvincularse del poder civil, porque el poder civil entró en la Iglesia a partir del siglo IV, cuando el Imperio Romano aceptó a la religión católica como una religión tolerada. No era la religión del Estado, pero religión tolerada. Entonces, esa franca intromisión del poder civil en la Iglesia ha tratado de disminuirla a partir del siglo XI. Tiene un momento cumbre en el siglo XVI, y eso ha seguido. La razón es
que los laicos no intervinieran en los asuntos de la Iglesia. Y esa era la razón porque habría mucho de política en todo eso. Voy a seguir la línea de pensamiento por donde vas. Permíteme que te pregunte algo. Muchas veces cuando se critica, se dice que la Iglesia es débil, que no es enérgica, que no es enfática, siempre se dice, no, el papel de la Iglesia es pastoral, la visita es pastoral. En este caso, ¿Francisco cruzó esa línea? ¿Esto debe ser una visita política? Es tratar de regresar a poder participar de la vida civil sin que la vida civil se inmiscuya en los asuntos de la Iglesia. Eso está muy complicado. Es el objetivo, o sea, y siempre desde un punto de vista moral o ético. O sea, siempre con una base moral o ética, tratar de que influir en los medios civiles, de que su comportamiento o su manera de actuar en política y en el manejo de la sociedad sea conforme a unas normas éticas o morales. O sea, el Vaticano o la Iglesia como un poder moral más que como un poder político. Pero tú coincides en lo que decía, que después de esa intervención o esa colaboración, como decía Andrés, de Francisco, en este caso entre Cuba y Estados Unidos, y esa visita en septiembre, la visita es política también. Hay una cosa, hay un hecho, y es este. El gobierno actúa sobre un sujeto, que es el pueblo de Cuba. La Iglesia Católica actúa sobre ese mismo sujeto, que es el pueblo cubano. O sea, hay coincidencia en los sujetos, en el sujeto sobre el cual hay una acción cívica o una acción pastoral. Se coinciden en el manejo de la acción a favor de esa sociedad, de ese pueblo cubano. Andrés, la Iglesia, pregunto, y después quiero también escuchar a Froilán sobre esta pregunta. La Iglesia en Cuba ha reclamado espacios y derechos, sobre todo a raíz de la visita de Juan Pablo II, año 88, Benedicto, año 2012. Juan Pablo II todavía se escucha cuando dijo que Cuba se abra al mundo, el mundo se abra a Cuba. La visita de Benedicto fue mucho más gris y esperemos, vamos a ver qué sucede con eso, lo vamos a analizar más adelante. Pero regreso a la pregunta. La Iglesia reclama espacios y derechos. Ahora, ¿reclama los espacios y los derechos del ciudadano de a pie o solamente lo que interesa a la Iglesia? Porque también tiene que hacer por el ciudadano de a pie, aunque no vaya al templo. Hay una situación con Cuba muy interesante y tú le decías una palabra... ¿Entiendes exactamente la pregunta? Sí, te entiendo. Tú le decías una palabra clave a Froilán. Eso es muy complejo. Claro. El problema es que lo que hubo en Cuba fue extremadamente complejo y se produjo voluntario a mucha gente e involuntario a algunos una dada de espalda al mensaje de Dios. Fuésemos católicos o no, no importa si eres católico, es el respeto a la institución eclesiástica. Yo no pienso que la visita del Papa Francisco haya pasado necesariamente la línea y se haya convertido en política. Habrá que juzgar a posteriores los resultados que arroja para entonces poder decir, fue una visita pastoral donde... Juan Pablo II, Polonia, Solidaridad, aquella época, ¿cruzó la línea? En el caso de Polonia, sí, y si tú recuerdas en tu programa siempre te comparo y con Froilán que la actitud con Polonia fue de una manera y la actitud con Cuba fue en otra. Quizás, hoy lo digo humildemente con más experiencia, porque en Polonia había unas condiciones que en Cuba no hay y había una posición con pies y cabeza que en Cuba desgraciadamente no tenemos. Voy a leer varios mensajes de televidentes. Hay uno, no es el programa, lo podemos hacer en otro programa, dice, ¿por qué no hablan del papel de la Iglesia en la Operación Pedro Pan? Podemos hablar de eso en otro programa, no es el de esta noche. Las leyes de los hombres son trapos sucios ante Dios. El Papa hace este viaje para llevarse los aplausos por su gestión de mediador entre Cuba y Estados Unidos. Soy católico y con lo que he visto no creo en el papel mediador del cardenal Ortega, sobre todo porque es apoyando al régimen castrista. Son opiniones de los televidentes, el número en pantalla 305-902-6255, 305-902-6255. Vamos a ir a la pausa.